Muy buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo están? A los que no había saludado, bienvenidos. Qué gozo poderles ver. Estoy agradecido de verlos una vez más y seguir con este estudio de Génesis, donde vamos avanzando por lo menos capítulo a capítulo. Y eso es algo precioso. Vamos entendiendo muchas cosas. El libro que Dios inspiró, que merece toda tu devoción, hermano, toda tu entrega, todo tu tiempo. Vale la pena que se lo des a la palabra de Dios, a la Biblia, porque Cristo, Dios mismo lo inspiró. Y puedas aprender y entender. Ahora mi esposa está haciendo una tarea donde tiene que entrevistar a algunas personas cristianas, no de esta iglesia, pero de personas que conozca que son cristianas, y preguntarles en qué consiste el Evangelio, qué crees que es el Evangelio, qué crees que es la gracia. Todas esas cosas que son necesarias entender, el plan de Dios para su iglesia, ¿no? El que Él haya reunido para sí mismo un grupo de personas y los haya redimido para su reino eterno. Todas esas cosas son cosas que tienes que tener en mente y que tienes que tener frescas. Y estamos viendo desde Génesis, plantándonos o cimentándonos bien en lo que estamos aprendiendo del Nuevo Testamento. Qué importante es el Antiguo Testamento, ¿no? Génesis, orígenes o engendramiento, donde está el principio de todo, donde la palabra de Dios es el documento confiable para decirnos lo que sucedió desde antes que todo existiera en la eternidad pasada hasta lo que va a suceder después de que este mundo deje de existir. Importante, más que importante, mis hermanos, que estemos en la palabra de Dios, que estés tomando tiempo para estar en la palabra de Dios. Y ahí encontramos el significado de la vida, nuestra identidad, guía para saber de dónde venimos, a dónde vamos. No son alegorías, no son leyendas, es historia real, es palabra viva y eficaz. Y estamos viendo eso, el desarrollo de la salvación, del plan de Dios hecho creado desde antes de la fundación del mundo para una humanidad que decide darle la espalda. Y estamos viendo ya en la historia humana, después de haber visto la tendencia de la corrupción y la maldad y toda esta oscuridad, hemos recorrido 2000 años de historia de una humanidad corrompiéndose, pero ahora estamos viendo cómo el zoom bíblico se cierra y se enfoca en este personaje, en Abraham. En Abraham, personaje fundamental del plan de Dios para la humanidad, ¿no? Ya vimos que la Biblia no está interesada en la historia de todas las naciones y lenguas, sino la simiente de la mujer, el desarrollo de cómo el linaje de Jesucristo se mueve a través de tiempos, eras, naciones, hasta que llega hace 2000 años y se encarna. Y es lo que estamos viendo, cómo Dios por pura gracia llama a Noé en medio de esta generación maligna y perversa, de toda humanidad, de toda una humanidad que decide abandonar a Dios, y ahora llama a este hombre ordinario, un hombre imperfecto, un hombre que comienza con una fe imperfecta, en el que no vemos nada extraordinario. Es más, vemos muchas de sus debilidades y de sus horribles pecados, no en sus capacidades, pero vemos cómo Dios en verdad trata con el ser humano y podemos identificarnos. Así trata Dios conmigo. Dios individualmente nos ama, mi hermano, y nos ha llamado por nombre, dice la Biblia. Entonces Dios se revela así por su gracia y nos va a decir qué es lo que sucede con este hombre que llega a ser llamado el amigo de Dios, ¿no? El padre de la fe. Y escoge a este idólatra de Ur de los Caldeos, una ciudad sofisticada pero idólatra. Le llama de su casa y su parentela, que también eran idólatras. Siendo un hombre de familia acomodado, muchacho de ciudad, Dios lo llama a dejar sus dioses, su familia extendida, lo llama a vivir en tiendas, a vivir como nómada en un lugar salvaje. Y te acuerdas, al principio no le dice ni siquiera a dónde va a ir, solo le dice: deja eso, Abraham, ven, sígueme. Vemos cómo Abraham no responde, pero camina imperfectamente, y en el camino Dios le va ayudando, lo perfecciona, lo corrige y lo instruye. Él no obedece bien, se trae a su papá primero, medio deja la tierra, medio deja su casa, medio deja su parentela, retrasa la bendición de Dios. Vemos a un Abraham que se equivoca, pero Dios lo deja equivocarse, no sin que Abraham tenga consecuencias y pierda cosas y aprende otra lección. Y entonces Dios vuelve a hablar con Abraham y le da este mandato con una promesa. Acuérdate de eso. Dios nunca te va a pedir algo o te va a quitar algo para dejarte con un vacío. Y Abraham comienza con este medio camino de obediencia, o camino de media obediencia y de aprendizaje en la tierra de Canaán. Finalmente su papá muere, se encamina hacia Canaán, llega hasta Siquem, ¿te acuerdas? Que significa hombro, que significa soporte, al encino de Moré, donde significa lluvia temprana, enseñanza.
Y es un lugar importante porque Dios comienza a instruir a Abraham, a fortalecer a Abraham, así como cuando nos llama a nosotros. Pero vemos cómo Abraham por primera vez construye un altar y entiende algo. Sabes que necesito un punto de contacto con mi Dios, donde puedo ofrecerle mi vida, y donde quiera que va Abraham, lo primero que hace es formar un altar. Se da cuenta que el rollo con Dios no es horizontal, es vertical, su relación con Dios. Y entonces pone su tienda ahí en Betel, en la casa de Dios. Qué importante, lo vimos, no tener un altar desarreglado, abandonado. Y llega su camino, sigue su camino, viene un hambre, llega esta situación difícil, y en lugar de esperar en Dios, se va hasta Egipto, ¿no? Y ya lo vimos ahí cómo desciende, y es un descenso muy triste. Regresar a nuestra vieja naturaleza, regresar a la esclavitud del pecado, porque eso es lo que representa Egipto, ¿no? Y a Abraham lo vemos mintiendo, adulando a su esposa, poniendo en peligro su integridad, poniendo en peligro la promesa de Dios. En su misericordia Dios lo saca de ahí, y en las consecuencias que recibe, Abraham llega con aflicción de espíritu cargado y tiene que regresar por espacios de tiempo difíciles. O sea, en pocas palabras, alenta la bendición de Dios para Abraham. Y la semana pasada vimos su ascenso, ¿no? Que tuvo que ver con esto, la vuelta en U de la vergüenza le llamamos, ¿no? Puede ser fácil descender, pero es difícil regresar. Y el costo que Abraham tuvo de lo que pudo recibir Abraham fue pesado. Se lastima su relación con su esposa, con Dios. Por pura misericordia regresa hasta por sus jornadas, hasta que llega a Betel, casa de Dios, y una vez más recuerda: tengo que establecer mi tienda, tengo que restaurar mi altar, y se queda, ¿no? Ahí vimos cómo la carne y el espíritu no se llevan. Finalmente Abraham le dice a Lot: ¿sabes qué? Tienes que seguir tu camino, yo tengo que seguir el mío. Y finalmente Dios vuelve a hablarle a Abraham, ya sin ningún estorbo, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo. Entre Abraham y Lot vemos esta tipología de la carne y el espíritu. Abraham responde espiritualmente, escoge a su Señor con sus ojos puestos en el cielo. Yo ya escogí a mi Dios. Y le dice a Lot: ¿sabes qué? Escoge lo que quieras, te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y vemos la diferencia, ¿no? En Lot responde carnalmente, levanta sus ojos, y solamente en una relación horizontal con lo que ve, con el aquí y el ahora. Un hombre no regenerado por su naturaleza pecaminosa, guiado por sus pasiones y deseos, va detrás de lo que ve en sus ojos, lo que más le es conveniente. Y escoge un lugar bien hermoso, pero ese lugar iba a dejar de existir. Y ese es el problema, mis hermanos, de tener una visión corta y de estar siendo guiado solo por la carne y de no ir más allá del aquí y del ahora. Entonces, Abraham escoge en un lugar tan cómodo. Lot escoge para sí, dice ahí la palabra, las ciudades de la llanura, va poniendo sus estacas y termina en un lugar donde está lleno de gente mala y pecadora, en Sodoma, ¿no? Primero se acercó de lejitos, pero poco dice ahí que va poniendo sus estacas, sus tiendas, hasta que llega a Sodoma. Y en Abraham vimos lo que pasa, ¿no? Si la bendición de Dios para él, cuando decides caminar con fe, decides decirle a tu naturaleza pecaminosa: aléjate de mí. Y vimos cómo una vida consagrada al Señor es una puerta abierta para ver sus bendiciones. Y finalmente vimos en el capítulo anterior cómo Dios reafirma su promesa a Abraham de una manera hermosa. Y ahí en ese momento ya no es un Lot o una persona carnal viendo nada más en lo horizontal, sino es Dios levantando el rostro de Abraham y diciéndole: levanta tu cabeza, mira, a izquierda, derecha, oriente, norte, sur, este, oeste. Todo eso va a ser para ti. Y es más, la bendición que te estoy dando, la promesa que te estoy dando, rebasa aún tu misma edad, Abraham. O sea, tal vez ni lo alcances a ver, pero hasta allá van mis promesas, ¿no? Ahora, es importante porque vamos a seguir viendo esta tipología. ¿Qué es una tipología? Como una ilustración, un tipo de algo, ¿no? En cuanto a la carne y en cuanto al espíritu. La vida de Lot podemos ver la vida en la carne. La vida de Abraham podemos verlo como la vida en el espíritu, y nos enseña mucho para nuestro caminar cristiano. A eso nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de la carne no nos referimos de bistecs o de tacos del pastor o algo así, no. Nos referimos a nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia le llama a eso nuestra naturaleza más baja. ¿Qué tiene que ver esta naturaleza más baja? Bueno, no se sujeta a la justicia de Dios, no quiere hacerlo. Y constantemente lo que hace nuestra naturaleza más baja, nuestros apetitos carnales, es poner nuestras vistas en las cosas no eternas, sino en las temporales, aquí y ahora,
en lo más cómodo, en lo que me cueste menos sufrimiento, en lo que me cueste menos trabajo, aunque a largo plazo me cueste más caro, ¿no? Eso dice Romanos 8, 5 al 7, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y eso es lo que vemos ilustrado en la vida de Abraham, ¿no? Y en la vida de Lot. Abraham representando el Espíritu, Lot representando la naturaleza pecaminosa. Abraham, ¿qué hace? Remueve su tierra no al lugar más cómodo, escoge no el lugar más cómodo, sino el lugar a donde Dios lo llama. Betel, la casa de Dios, Mamre, que significa vigor, ¿verdad? Siquem, hombro, fortaleza. Lot, por el contrario, lo que te dije hace ratito, pone sus estacas, se adentra a la tierra de Sodoma, pero va a ver las consecuencias de hacer eso. Al principio parece muy hermoso, sí, pero tiene consecuencias. Por eso yo titulé este mensaje, Consecuencias de dejarse llevar por la carne. Si quieres, démosle lectura al capítulo 14. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Bisra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sebmer, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los husitas en Ham, a los emitas en Sabé, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. También el amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron del rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboyim, el rey de Bela, el rey que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que mora en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y a sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sade, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré, todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Bendícela hoy, Señor. Permíteme hablar, Señor, con libertad, Señor, y danos enseñanza, danos entendimiento este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, consecuencias de dejarse llevar por la carne. Mi primer punto es: buscando paz y seguridad, andando en la carne, jamás los vas a encontrar. Porque comienza el texto, dice aconteció. ¿Te acuerdas? Siempre que la Biblia dice aconteció,
es que es historia, no es leyenda, sucedió en tiempo y espacio humanos, pasó esto. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Leam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sember, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Entonces, estamos viendo algo especial. Sinar y Elam son lo que era en aquellos tiempos Caldea o Babilonia y Persia, o sea, desde los lugares donde salió Abraham, obviamente desde tiempos antiguos. Y los reinos invadidos eran los reyes de 5 ciudades situadas en las cercanías de la llanura de Jordán, del Jordán, que eran Sodoma, Gomorra, Adma. Vamos a ver ahí el mapa, si quieres ver los mapitas por ahí, si me los pones. ¿Sí los pusiste los mapas? Sí, deben estar ahí. Bueno, pues para acá está, para donde se vino, acá está Canaán, pero toda esta área era por esta área de aquí. Por aquí estaba Sodoma, Gomorra y estos 5 reyes. ¿Puedes dar el siguiente, por favor? Acá están, ¿verdad? Este es el mar salado, el mar muerto. Acá está Sodoma y Gomorra, se cree que por ahí estaban. Y por aquí, esto era el Jordán. La siguiente parte, por favor. Pero acá están todos, mira, se ven chiquititos, pero aquí está Sodoma, Gomorra, Zoar, Adnidab, Seboim. Y todos estos reyes, estos 5 reyes se rebelaron contra los reyes de acá, de Caldea, y de todo este rey, el rey Kedorlaomer, ¿no? Y dice que 12 años habían servido a este hombre, pero en el 13º se rebelaron, ¿no? Entonces, checa, por 12 años estuvieron oprimidos, exigiéndoles tributo el rey Kedorlaomer, su pueblo, y cuando eso sucedía, ¿qué estaba pasando? Bueno, pues estaban trabajando arduamente, tenían el fruto de su trabajo, pero llegaba la gente de Kedorlaomer y presta para acá, esto es para mí. Entonces, de lo poco o lo mucho que recibían, tenían que darles todo, y ellos se quedaban con bien poquito. Y si te fijas, pues esa es la vida del ser humano pecador, es lo que estamos viendo en casi toda la política y alrededor del mundo, ¿no? Abuso, opresión, el más poderoso oprime al débil y lo toma como su esclavo mientras él vive bien para oprimir al débil. Entonces por eso vemos revoluciones, vemos guerras. Entonces por 12 años de pronto ya es suficiente para esta gente y dice, ¿sabes qué? Ya no más. Y vemos, checa lo que estás viendo ahí, opresión, conflicto, guerra, mucho trabajo, ganar poco y lo poco que gana ser despojado por el más poderoso, pero no ves en una ciudad así o en una situación así, nunca puedes ver satisfacción, nunca puedes ver descanso, nunca puedes ver el fruto de tu trabajo, ¿no? Siempre todo, no puedes ni siquiera soñar, sueños rotos, tu familia está en constante peligro, guerra constante, falta de paz en esos pueblos, lo vemos allá por Medio Oriente, ¿no? Y ahí no acaba, checa, no solamente había eso, dice, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, derrotaron a los refatitas en Astarot, Carnaim, a los usitas, a los emitas, a los oreos, hasta la llanura del Parán que está junto al desierto, volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron, o sea, devastación, todo el país de los amalecitas, y el amorreo que habitaba en Hasezon Tamar. O sea que vienen desde allá, vienen otra vez reconquistando todo y vienen devastando todo lo que encuentran hasta llegar a enfrentarse a estos reyes, ¿no? Entonces, imagínate si tú hubieras sido un habitante de estos pueblos, no habría un momento de reposo para ti, porque estás trabajando para dar tributo. No tenías que estarte cuidando, porque si llegan los opresores y de repente les gusta tu esposa o alguna de tus hijas, las tomaban. Si querían, tomaban tus posesiones, tus animales, tu ropa, tus coches. Bueno, si hubiera sido en este tiempo, agarraban lo que querían. O sea, un poco de lo que se ve hoy en día en Siria, ¿no? O en algunos lugares como en México, donde los carteles de las drogas o la mafia están gobernando, ¿no? Los secuestradores. Porque si un negocio subsiste, tiene que dar cuotas bien altas a las mafias y si no, pues los matan o destruyen el negocio, ¿no? Todo eso lo hemos escuchado. Esa era una situación así. Dice el versículo 8. Y salieron al rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra estos 5 reyes, Kedorlaomer, Tidal, Goim, Amrafael, Arioc, y estos 4 reyes, dice, contra 5. Entonces bajan Kedorlaomer y sus aliados, arrasan con todo y llegan en especial contra esta gente, ¿no? Sodoma y Gomorra nos suena porque es gente malvada, ya lo vimos, pecadora contra el Señor, queriéndose rebelar contra el Señor, contra estas personas de su esclavitud. Dice el versículo 10,
Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron del rey de Sodoma y de Gomorra, el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. O sea, devastaron, les robaron todos, ¿no? Y los pozos de asfalto, bueno, este era brea hirviendo, peligros de muerte, donde son derrotados, despojados. Y regresamos a nuestro personaje, versículo 12 dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Lotito, que estaba ahí, ¿verdad? Lot en fuego cruzado, lo vemos perdiéndolo todo en ese momento. Pero ¿sabes qué? Vamos a darle un poquito de aplicación a todo eso que te acabo de leer. Bueno, igual Lot representa la carne, Abraham representa el espíritu. Pues quiero que sepas que todo lo que acabamos de ver, así es la carnalidad. Tiende a ser lo más cómodo, a lo que no cuesta trabajo. Así es la carnalidad. Y lo que vio Lot, eso no me cuesta trabajo, ahí está el río, está bien bonito. Y es lo mismo nosotros. Estudiar la palabra con seriedad, concienzudamente. Ay, qué difícil. Apartar un tiempo serio para orar. Ay, difícil. Dedicar tiempo a memorizar, a transcribir. Tener que ir a medios días de oración, discipulados, para fortalecer mi relación que es vital con mi Señor. Ay, qué flojera. No, mejor me siento un rato y oigo a ver que digan que les fue bien, ¿no? Escucho la prédica desde mi casa. Bueno, por otro lado, oye, te invito a Calvary. No, hay pura palabra, los sermones son re largos. Mejor un lugar donde me rasquen el oído, donde haya 2, 3 chicas danzando al frente, ¿no? Donde me entretengan, donde muevan mis emociones, pero que no me pidan que ponga mi entendimiento, que no me estén pidiendo que entienda los caminos de Dios, mis propios caminos, que no me estén pidiendo que madure, que crezca, que entienda la verdad, que por si no me van a empezar a pedir que tome decisiones sabias, etcétera. En el mejor de los casos, ¿qué me dices de los que piensan, ay no, santificarme, vivir con pensamientos puros? ¿Quién puede hacer eso? Dejar que la verdad me atraviese y me revuelque. Ay, no, qué flojera. Mejor me dejo llevar y pues cuando me meten en problema hay que los hermanitos oren por mí, están más cerca de Dios, ¿no? O aún peor, ¿no? Trabajar responsable y honestamente, alguien que piensa así, pagar mis impuestos, pagar lo que compro a crédito. Ay, no, qué difícil. Mejor me consigo 2 o 3 falsos dependents, ¿no? Para que me den más dinero en mi reembolso. Me embarazo para que el gobierno me ayude. Las mujeres, no declaro lo que gano, defraudo al gobierno, a la gente. Así me enriquezco más rápido y sin tanto trabajo. Bueno, pero ¿qué crees? No es así. Esa es la carne. Porque tarde o temprano llegan las facturas. No lo dudes. Y cuando lleguen, no te preguntes por qué. No le eches la culpa a los que te rodean, no le eches la culpa a Dios. Porque sabemos que Lot, según él, estaba muy bien en Sodoma. Él seguramente estaba trabajando todo este rollo, pero sabes que estaba a punto de perderse. Y así es la carne y el espíritu. La carne es como la comida chatarra, lo hemos dicho, ¿no? Como una vida sedentaria. El espíritu es como comida saludable, una vida con ejercicio, disciplinas. ¿Cuál es más fácil a seguir? Pues obviamente la de comida chatarras, pero a largo plazo, ¿cuál es mejor? Para una mejor calidad de vida, ¿no? Si es comida chatarra, pues venas obstruidas por el colesterol, alta presión, diabetes, pero qué ricos los panes, los tacos, chicharrón, nada de ejercicio, ¿verdad? Nomás sentado. Ahora pura medicina que acaba con tu hígado, con tus riñones, con el páncreas. O sea, en fin, todo aquello que parece más fácil, que parece menos esfuerzo y que aparentemente te da mayor ganancia, eso es la carne. Dejarte llevar y satisfacer por los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, pensando que en ello está la seguridad, la plenitud, la felicidad, la satisfacción. Pero hay una realidad, no es así. Mira Lot. Lot levanta sus ojos, ve la llanura hermoso, lo más fácil. Pues sí, la gente se impía en gran manera contra Dios, pero pues yo me voy a cuidar. Pero mira lo que dice en 2 de Pedro, para que veas a Lot. Dice, 2 de Pedro 7:8,
Pero Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es. Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Y ¿sabes qué? Lot estaba incomodísimo y atormentadísimo, pero no lo suficiente para decir, ¿sabes qué? Yo agarro a mi esposa, mis hijas, mis cosas y ahí nos vemos. ¿Por qué se quedó ahí? Tenía el testimonio de su tío. Pero Lot, ¿sabes qué hace? Decidió no tratar con su carne. Decidió irse por el camino más fácil. Decidió nunca deshacerse de lo que lo iba a esclavizar. Decidió no matar sus ídolos, sino abrazarlos. Pensó que podía jugar con fuego y no quemarse. Pero más tarde vamos a ver en los siguientes capítulos que va a perder a su esposa, sus hijas se van a convertir en unas impías y va a terminar sin absolutamente nada. Por eso tenemos que pensarlo y tenemos que comenzar. Piensa otra vez en todo este rollo de guerra, falta de paz, etcétera. ¿De dónde viene? Precisamente de una mala decisión. Tienes adicciones, tienes áreas en tu vida que sabes que no debes de estar procurando. Cuidado, porque ahí viene Kedorlaomer a robar, matar y destruir. Cuidado con vivir para alimentar estos deseos. Cuidado con vivir anhelando las cosas de este mundo y menospreciando las cosas eternas. Es algo sutil. Lot fue paso a paso y quedó atrapado en esa cultura. Y ya no volteó a ver lo que había entendido de su tío Abraham. Porque para Lot hubiera sido suficiente ver el tipo de gente que ahí estaba, el tipo de negocios, el estilo de vida que había ahí para decir, ¿sabes qué? Yo aquí no pertenezco, ¿qué hago aquí? Y de la misma manera, piensa en eso, mi hermano. Hay lugares donde no tienes nada que estar haciendo. Porque luego dicen, ay, qué injusto. Lo agarró la migra, lo agarró la policía, lo alcanzó una bala. Pero de repente investigas más a fondo y en muchos de estos casos te das cuenta, ¿qué tendría que estar haciendo un hijo de Dios que supuestamente está siguiendo el llamado de Dios en un antro en la madrugada? Pensar en eso, ¿en qué negocios andas? ¿De quién te estás rodeando? Por eso no tenemos que ser tan rápidos para juzgar, mi hermano. Si supuestamente es que era un joven inocente que solo se quería divertir, ¿de veras? La historia siempre tiene varios lados, mi hermano. Y el mal no llega porque sí. No llega porque sí. Hay lugares donde no tenemos que estar. Dice la palabra, Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Verdad? En sentido positivo, dice aquí, o sea que no te preocupes, si andas caminando bien, no te preocupes. Por el contrario, si llega es por algo, como dicen, si el río suena es porque piedras lleva o porque agua lleva, no sé cómo te lo sepas, ¿no? Pero en Gálatas 6, 7 al 9 es muy clara cuando nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, sin duda, porque Dios no puede ser burlado, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, ¿cuál es la clave, mis hermanos? Darle el control del Espíritu Santo, darle nuestras vidas al control del Espíritu Santo. Aunque al parecer no nos esté llevando a un lugar fácil o sencillo o apetitoso como Sodoma. Aunque aparentemente nos esté llevando a un lugar donde tenemos que disciplinarnos, donde tenemos que disciplinar nuestros pensamientos, nuestras emociones, donde tenemos que cambiar de hábitos, sí o sí, donde tenemos que ponernos las pilas para entender los caminos del Señor, porque por nuestra naturaleza pecaminosa nos es difícil. Porque mira lo que finalmente Lot terminó escogiendo. Abraham ha de haber dicho, pues allá el Abraham que se las ve en ese lugar difícil. Donde se fue Abraham no era fácil vivir. No era sencillo como lo que Lot escogió, pero Lot checa, revisa los primeros versículos que te leí. Escogió guerra, opresión, inseguridad. O sea, imagínate en este momento el peligro de que su esposa y sus hijas fueran violadas. Cómo ver todo lo que él construyó, su futuro, de pronto se convierte en esclavitud. Abraham ya no iba, Lot ya no iba a poder vivir para sí mismo, ya iba a tener que ser esclavo de alguien más, porque él no sabía si su tío iba a vivir por él, o si lo iban a poder rescatar. Y eso es lo que hace la carne, mis hermanos, nos esclaviza, nos hace creer que estamos viviendo para nosotros mismos, cuando en realidad estamos siendo esclavos de nuestras pasiones. Y lo comprobamos, porque cuando andamos en los caminos fáciles de la naturaleza pecaminosa, la realidad es que si somos honestos,
andando en la carne, nunca vemos descanso en nuestras vidas. Lo único que vemos es pérdida. Recoges en sacos rotos, le echas y cuando acuerdas no tienes más que 3 granitos de arena. Cuando llegas a ver algún fruto de tu trabajo, de alguna manera, siempre llega el robador, la polilla, la enfermedad, el fraude. Y lo que se suponía que tenías para tus grandes sueños, quedan en nada. Devastados, en miseria, sea moral, sea espiritual o sea económica. Porque a veces no son los tres. A veces hay buena economía, pero hay una tremenda devastación moral y espiritual en la vida de las personas. Matrimonios disfuncionales en una guerra eterna. Inseguros con sus hijos porque andan por las tortas, como decimos, ¿no? Educando de manera equivocada, necia, inseguros de nuestra economía porque no vemos ni cómo consolidarse, siempre pendiendo de un hilo, queriendo ser felices, siempre llenos de angustia y temor, porque estamos esperando a ver a qué hora va a llegar Kedorlaomer, a quitarnos lo que es nuestro. Ese es el único fruto de andar en la carne y el camino que escogió Lot. Ahora con esto no quiero decir que todo mal llega por portarse mal, ya lo vimos, ¿no? Dios trajo hambre a Canaán, Dios envió a Abraham al desierto, porque hay pruebas de parte de Dios y son necesarias para que entendamos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para comprobar que Dios es bueno, que Dios es fiel. Eso es diferente. Pero piensa en eso. ¿Constantemente tus finanzas son un caos? ¿Siempre estás debiendo dinero a pesar de buenos sueldos que cobras? ¿Tu familia está devastada? ¿Tu vida es caracterizada por temor, por angustia, por odio? Piensa si no estás viviendo en el lugar equivocado, si solamente estás viviendo en el aquí y en el ahora, si no estás levantando tus ojos lo suficiente, como Lot solamente aquí y ahora. Piensa si hay decisiones que no has tomado, porque en Cristo, mis hermanos, hay decisiones que tienes que tomar sí o sí, porque no podemos seguir igual. En general, podemos decir, ¿qué haces frecuentando esos lugares? ¿Qué haces apostando? ¿Qué haces yendo a antros? Lugares que sabes que no son para un hombre o una mujer de Dios. Si es su deseo glorificar a Dios con todo su corazón, ser útiles. ¿Qué va a pasar? Pues ser devastados, robados. Dice Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y sabes qué? No está hablando del varón malo, sino que anda en consejos de malos, anda en camino de pecadores y escarnecedores. ¿Pero qué haces ahí? Por eso me gusta el resto del Salmo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces piensa en eso, mi hermano. Otra cosa que veo es tus reyes peleándose, o sea que tu carne en sí misma jamás se va a poner de acuerdo en sí misma. Siempre va a estar en una guerra eterna entre ella, contra Dios y con todos los demás, siempre inconforme, siempre envidiando, como dice Santiago 4, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales se combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan, arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Entonces eso es lo que estamos viendo en Lot, la carne, ¿verdad? Consecuencias de andar y dejarnos llevar por la carne. Ahora vamos a ver el contraste con Abraham. Y dice el segundo punto, solo una vida fortalecida por el Espíritu Santo puede vencer la carne. Dice el versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Dan. Bueno, vemos a este Abraham en un lugar no cómodo como el de su sobrino, pero ¿cómo lo ves ahí, Abraham? Yo lo veo seguro, yo lo veo creciendo en sabiduría, aparentemente quizá no prosperando como su sobrino Lot, quien era conocido en las puertas de Sodoma. A lo mejor ya tenía fama y éxito y hasta tenía 2, 3 éxitos el Lot, ¿verdad? Pero quizá Abraham hasta de cierto anonimato, donde tal vez en ese tiempo nadie sabía mucho de Abraham, pero ¿sabes qué? Veo a un Abraham seguro. Y me encanta lo que Moisés más adelante dirá de Benjamín, porque siento que ahí estaba, en esa posición está Abraham, y en esa posición Dios nos llama a ti y a mí a estar. Dice Deuteronomio 33:12, a Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre
y entre sus hombros morará. Y así veo a Abraham, a diferencia de Lot. Lot mirando por lo suyo, lo más sencillo. Abraham buscando a su Señor, su altar, su tienda, caminando. Dice el Salmo 111:10, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Proverbios 2 dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría, eso requiere esfuerzo. Concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento, no como el de Santiago, ¿verdad? Que solo pide para sus deleites. Checa cómo dice, búscalos como si fueran plata. O sea, así como te esfuerzas por el billete, mejor busca sabiduría e inteligencia. Como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Porque entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, como estamos viendo a Abraham. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento, pero no nomás así, sino por el que se esfuerza para escuchar. Dice, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Fíjate lo que para la Biblia es un tesoro, sentido común. ¿Cuánto sentido común nos hace falta? Él es un escudo para los que caminan con integridad. Vemos un Abraham protegido. Él cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón. El conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. ¿Qué es lo que te protege? Me encantó. Decisiones sabias. El entendimiento te mantendrá salvo. ¿Cuántas decisiones necias nos meten en problema tras problema tras problema? Versículo 12. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Hasta eso te va a cuidar de los gandallitas, ¿no? Y eso es lo que vemos en Abraham, mi hermano. Un hombre prosperado por Dios, bien organizado, sabio, con gente leal a él, gente a la que él instruye, un hombre decidido, sin temor, seguro en sus pasos, en sus decisiones. Por ser ultra capaz, no es así. Yo no dudo que Abraham haya sido un hombre inteligente, porque checa, Lot también era un hombre inteligente. Lot se abrió paso en una comunidad como la de Sodoma. Pero hay una diferencia. Abraham no solo fue inteligente, Abraham fue sabio, porque decidió temer a Dios y ser guiado por él. Checa esos proverbios en tu casa. Es más, toda la escritura síguelo checando, pero te van a cambiar para bien. Obviamente, no esperes que esto va a suceder en Sodoma. Mira a Lot. Eso va a suceder mientras tengas tu altar ardiendo, mi hermano. Tus tiendas levantadas en Betel, casa de Dios. Ahí va a suceder. En ningún otro lugar va a pasar. Checa, Abraham no estaba solo, tenía sus aliados. Y tú, por igual, si estás en Cristo, si estás en esta iglesia, tienes a toda una iglesia para no estar solo y ser ayudado como Abraham. Abraham tenía estos 318 gentes de su propiedad a su cargo. La Nueva Traducción Viviente menciona que eran hombres adiestrados. ¿Sabes qué implica eso? Que Abraham era disciplinado y que se tomaba el tiempo de cuidar los recursos que Dios le había provisto. Todos estos hombres, todos estos aliados, ¿sabes qué representan? Recursos, fuerza, capacidad. Y todas estas cosas las tenemos disponibles en Cristo, obviamente para hacer su voluntad. Cuando tememos al Señor, cuando lo tomamos en cuenta, entonces comenzamos a ver un verdadero avance en nuestras vidas. Abraham acababa de venir de una buena disciplina al haber ido a Egipto. Pero entonces cuando venimos al Señor, entendemos. El Señor nos reeduca otra vez. Nos enseña a ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres, buenas madres, buenos trabajadores. Y sobre todo nos enseña a ser hijos fieles. Y no solo eso. Checa, Abraham tenía sabiduría. Mira lo que hace. Versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Mira cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oba al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Checa Abraham, hermano, me encanta ver eso. Era imposible que Abraham con 318 hombres le hubiera ganado a estos reyes. Obviamente solo con la ayuda de Dios, pero me gusta observar cómo Abraham es el que toma la iniciativa contra la carne. Checa eso, tú tienes que tomar la iniciativa.
Desde un principio él ve que algo que él ama está en peligro, que el cual era su sobrino, y no duda. Se levanta, pone en riesgo sus posesiones, a sus criados, y la Biblia no menciona que Abraham haya tenido ni una sola baja. Y dice que recuperó todo lo que habían robado. Eso implica que no hubo pérdidas de vidas ni absolutamente de nada. Y eso es algo muy importante porque es una realidad, mis hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso. Obviamente no es el genio de la lámpara, no es Santa Claus, no es un ídolo a nuestro servicio, pero estar en el camino del Dios vivo finalmente representa eso, a escogerlo a Él. Seguridad, representa victoria. Sí hay hambre, sí hay desierto, sí hay culturas salvajes y peligrosas, pero Dios estaba con él. Y entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la mejor lección que podemos aprender y comprobar cuando nos rendimos al Señor honestamente, con todo nuestro corazón. Comprobamos que verdaderamente su voluntad es de Dios, su voluntad es buena, perfecta y agradable. Dios te puede dar plena victoria contra tu carne, mi hermano. Obviamente, no debemos estar donde no debemos. Siempre que le demos lugar a la carne nos vamos a encontrar haciendo, diciendo, estando donde no queremos. Y va a ser pérdida. Nos vamos a encontrar hablando de más y nos vamos a arrepentir de lo que decimos. Vamos a encontrarnos desperdiciando. ¿Y sabes qué va a suceder? Vamos a tener que estar rescatándonos de ella, pidiéndole a Dios que nos rescate como Lot para recuperar lo que perdimos, retrocediendo. Vamos a tener que estar destorciendo lo que Dios ya había destorcido. Y volvemos a torcer nosotros obviamente por necios. Pero me encanta el Salmo 91. Checa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. O sea, es escudo. No temerás del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Eso fue lo que hizo Abraham. Me lo imagino terminando con su escudo así ya todo lleno de flechas, pero a salvo. ¿Cuál es la clave, mi hermano? Camina con el Señor, no te dejes engañar. ¿Quieres una vida segura en verdad? ¿Quieres verte no solo en este tiempo, sino en la eternidad, en el lugar correcto? Camina con Dios porque Él es tu escudo y tu protección. Dale el control de tu vida al Espíritu Santo. Solo una vida fortalecida en el Espíritu Santo es una vida victoriosa en contra de la carne. Y es lo que estamos viendo. Punto número 3. Cuando vencemos en el Espíritu, Dios siempre recibe gloria. Dice el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y este es uno de los textos o eventos en el Antiguo Testamento que están medio extraños, ¿verdad? No parecen muy lógicos. Pero en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento y la importancia de estos textos. Pero Melquisedec es mencionado como el rey de Salem. Salem era el nombre antiguo de Jerusalén y era un lugar difícil de conquistar, ¿verdad? Y era un lugar que una vez que había sido conquistado, pues tú estabas seguro si estabas de parte, si estaba Dios contigo. Pero de pronto sale de aquí un hombre llamado sacerdote del Dios Altísimo que saca pan y vino para bendecir a Abraham. Y es interesante porque la Biblia no menciona que este lugar haya sido atacado. Y también de pronto sale este personaje que como Abraham no solo adoró al Dios Altísimo, sino que es un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un mediador entre Dios y los hombres, que lleva los sacrificios de los hombres y los presenta ante Dios, lleva las oraciones y recibe las bendiciones de Dios y las presenta ante los hombres, ¿verdad? Es de dos caminos. Pero te preguntas, ¿cómo de un pueblo tan pagano y salvaje de pronto se menciona un reino y un rey que es sacerdote del Dios Altísimo? Bueno, muchos se preguntan quién es este personaje misterioso, ¿no? Unos dicen que es el mismísimo Sem, hijo de Noé. El problema es que la Biblia no lo dice. Otros dicen que es una teofanía. Pues claro, mira, pan, vino, bueno, Cristo apareciendo y bien diciendo, ok, pero la Biblia tampoco lo dice. La opinión más común es que era un príncipe cananeo, ¿no? de este lugar, que conservó el verdadero culto a Dios, al Dios vivo. Como ya lo vimos, por aquellos tiempos todavía estaban vivos los hijos de Noé y Noé tenía muy poco tiempo de haber muerto.
Pero de lo que sí podemos estar seguros y sin especular es lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia dice no habla de algo, es mejor dejarlo así, porque estamos especulando de cosas que no dicen. Pero tú puedes leer en Hebreos 6 al final cómo Melquisedec representa un sacerdocio diferente al sacerdocio de Leví. Ya estaremos ahí, ¿verdad? El sacerdocio de Moisés. Pero mire lo que dice Hebreos 6, 19 a 20. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. La esperanza de que Cristo haya vencido por nosotros o haya entrado como sumo sacerdote y nos haya abierto camino al Padre. Dice, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, está hablando de que un sacerdote mayor a Leví. Hebreos 7, 1 al 2 dice, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que él había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y Salem significa rey de paz. Dice, no hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec, que incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora, ¿qué hace este personaje? Dice, y le bendijo. Melquisedec viene, bendice a Abraham y le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, Abraham, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Verdad? Abraham está reconociendo de dónde viene su victoria, de dónde viene su fortaleza. Está siendo bendecido por Dios, Dios es bendecido por él. Y eso es lo que hacemos los cristianos, mi hermano. Jamás deberíamos robarle la gloria de Dios. En todos los casos siempre es Dios. Siempre es la gracia de Dios la que nos sostiene. Si en un momento no caíste, si en un momento te has mantenido perseverando en la palabra, si estás creciendo, si Dios te ha llamado a algún ministerio, todo eso es para gloria de Dios y por su pura gracia, no nuestras capacidades. El poder de Dios siempre se perfecciona en la debilidad. Porque si no cuidamos eso, mira lo que pasa. Lo que pasa es esto. Y es mi punto 4. Debemos cuidarnos porque en cualquier victoria la carne siempre quiere tomar el crédito de lo que no le corresponde. Entonces checa este Melquisedec saliendo, dándole toda la gloria a Dios, bendiciendo a Abraham, Abraham dándole los diezmos, diciendo, Dios, fuiste tú, Señor. Y cuando tú estás en tu plena adoración, siempre se atraviesa la carne. Siempre te suena el celular, o ya te hablaron que se descompuso esto, lo otro. Siempre pasa algo. En ese momento dice, entonces el rey de Sodoma llega. Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, perdón, rey de Sodoma, si tú estás derrotado, no tienes ejército y ahora quieres darle órdenes a Abraham. Y mira cómo la carne siempre quiere esto, siempre quiere potencial. La carne siempre quiere repartir, dar, organizar. La carne siempre quiere decirte cómo administrar tu tiempo. Siempre te está diciendo qué comer, cómo divertirte, cómo descansar, cómo ser feliz y demás. Pero acuérdate de algo, mi hermano, el tiempo es algo irredimible. Si tú lo gastas mal, ya no lo recuperas. Por eso cuídate de no estar satisfaciendo tu carne, de no estarle permitiendo que ella administre tu vida y tu tiempo. Ella no manda, el que tiene que mandar es el Espíritu Santo que está en ti. Si eres creyente, todo lo que la carne quiere, recuerda, no se sujeta a Dios, no le interesa y tampoco puede. Y entonces va a ser una pérdida de tiempo. Cuídate, porque la carne siempre va a estar ahí para querer administrar lo que no ganó, lo que no es de ella. Fortalézate en el Espíritu para que aprendas a sujetarte al Señor, a su verdad, para que aprendas a no ser arrastrado o empujado por la carne. ¿Sabes cuándo entra esto? Si tienes hambre, si tienes frío, si tienes cansancio, si tienes aburrimiento, si tienes tristeza, si tienes dolor, si tienes enojo. O sea, todas esas cosas que tu carne te dice, tú eres lo más importante. ¿Tienes tristeza? Pon a un lado esos estudios bíblicos. ¿Estás enojado? ¿Estás aburrido? ¿Estás cansado? ¿Tiempos de oración, ayuda, servicio a tus hermanos? No, atiéndeme a mí primero, luego lo demás. Tienes que aprender a ignorarla. Tienes que aprender a darle lugar al Espíritu Santo. Porque como en este momento, ¿qué sucede? La carne se levanta
¿Sabes para qué? Para hacerle sentir a Abraham. Abraham no es pues, el Dios altísimo, pero no, más bien fui yo. Y mira qué buena onda soy. Te dejo quedarte con los bienes. Dame la gente porque voy a levantar mi ejército otra vez. Mira qué bueno y magnánimo soy. Nada que ver. ¿Sabes qué tenía que Dorlaomer? Perdón, este hombre de Sodoma ya no tenía nada. Ya lo había perdido todo. Y tienes que saber que así es en Cristo. Cristo ha dejado tu naturaleza pecaminosa inoperante. Cristo ya le quitó el trono a tu naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza pecaminosa ya no tiene por qué controlarte. No le hagas caso. Aprende a darle el dominio al Espíritu Santo y deja de estar viviendo al querer de tu naturaleza pecaminosa. Porque no tiene que ser cosas horribles, son cosas tan sencillas como eso. Hora de orar, ay, pero tengo hambre, primero como. ¿Me explico? Génesis 14:22 y dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, checa, yo enriquecí a Abraham. O sea, Abraham lo entendió. El compromiso que Abraham tenía con su Señor ya había sido desde antes de haber ido a libertar a su sobrino. Ya había escogido. Este juramento es un juramento religioso y Abraham ya lo había hecho. A lo mejor lo hizo mientras veía la mano sobrenatural de Dios, porque el que ganaba la guerra se podía quedar con todo. Pero Abraham se aseguró de que la carne no tuviera ni tomara ningún crédito. Y sabes, para que sucediera eso, tuvo que renunciar a todo. Dijo, yo no voy a permitir que nadie piense que en la carne puedes obtener victoria, porque sencillamente es imposible. Todos aquellos que sin tomar en cuenta a Dios tienen cierto éxito, cuando te acercas te das cuenta que como cualquier otro que no toma en cuenta a Dios está en miseria. Así sean los príncipes de Gales. Así es, y Abraham quiere que nos demos cuenta de eso. Nosotros debemos entender eso. Siempre es Dios y solo Dios el que nos da la victoria. Es el único que puede darnos una vida plena y gozosa. Y finalmente termina, dice, excepto solamente los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. O sea, en verdad no estoy buscando lo mío, dice Abraham. Lo mío lo tengo en Cristo o en Dios. Esto es de ellos, dáselos. Pero en cuanto a mí, como dice Josué, mi casa y yo vamos a servir al Señor porque Él es el único merecedor de toda la gloria y la honra. Lo que necesito ya lo tengo en Dios y no voy a dar ninguna ocasión para que se diga que fue la carne. Solo Dios es digno de que lo obedezca, solo Dios es digno de que confíe en Él, que viva para Él. ¿Entiendes eso en cuanto a la carne? ¿Y sabes cómo termina el asunto? Ojalá que Lot hubiera dicho, uy tío, gracias. Y ¿sabes qué, tío? Nomás porque no quepo en Hebrón contigo, pero yo me voy de aquí, este lugar no me conviene. ¿Qué crees que pasa con Lotito? Se queda en Sodoma. Como la puerca lavada, vuelve a su lodazal. Como el perro enfermo que vuelve a su vómito. Por eso es tan importante, mi hermano, que le entregues tu vida al Señor. Que cuando Él te saque de apuros por su gracia y misericordia, no digas nada más, me salvé por esta. Sí, me metí con aquel hombre, pero no me embaracé. Hoy, gracias a Dios. Me metí tal droga, pero no me hizo daño. Me agarraron, pero ¿qué crees? Me soltaron, la libré. Ah, sí, claro, es que soy un fregón, tengo muy buena suerte, nunca nada malo me va a pasar. Cuidado, mi hermano, porque no es lo mismo ser librado a ser redimido o rescatado. Porque Lot fue librado, pero él no entendió, regresó a Sodoma, no aprendió su lección y tuvo que perderlo todo. Lo que comenzó a recuperar a partir de ahí dijo, bueno, pues si ya me salvaron de esta, me van a salvar de la otra. Pero ¿sabes qué terminó? Como lo hemos dicho, perdió a su esposa, perdió su supuesto futuro, quedó con unas hijas impías y él no perdió la vida gracias a la intercesión de su tío. ¿Pero por qué? Porque no mató lo que debió haber matado desde el principio. O sea, no nos conviene andar en la carne, mis hermanos. ¿Qué te parece si mejor hacemos un pacto delante de Dios, aunque nos traiga por tierra de salvajes, aunque quizá veamos hambre en nuestras vidas, desierto, pero que podamos ver de su mano la salvación, protección para nosotros, provisión?
a que andemos apagando fuegos por aquí y por allá, a que tenga que estar comprometiendo la vida de otros, recursos de otros para venirnos a salvar de lo que no deberíamos estar metidos. Y nunca tener paz, gozo, verdadero futuro. Qué importante. Y mira las consecuencias de andar en la carne, pero mira la oportunidad que tenemos de andar en el Espíritu. Por eso quiero terminar con un texto más y orar. Dice Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, y amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, porque así llegó Cadorlaomer. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de sus propios consejos, hastiados, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Te fijas? Aunque hay prosperidad, pero hay prosperidad del necio que no bendice, echa a perder. Versículo 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Qué les gustaría? ¿Carne o espíritu? Vamos a orar y vamos a ponernos delante de Dios. Y Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre. Cómo en tu palabra nos enseñas de maneras tan sencillas lo que sucede, Dios. Y en verdad, Señor, una vida en la carne es una vida sin paz, espantosa, Señor, donde solo hay devastación, Señor, miseria, dolor, guerra. Señor, donde no podemos ver nada en nuestras manos, pérdida. Dios, líbranos, Padre, de estar viendo solo con nuestros ojos el de aquí, el ahora, Dios. Líbranos, Señor, de estar queriendo tomar solo caminos fáciles, que no nos cuestan trabajo. Ayúdanos, Señor, como Abraham, quizá en un lugar difícil, Señor, en las montañas, un lugar complicado, Dios, pero en el cual estamos siendo entrenados, Dios, en el cual nos estamos convirtiendo en hombres y mujeres de verdadera guerra espiritual, Señor, no esa que gritonea y que dice cosas sin sentido, sino en verdad una vida que se antepone y que puede, Señor, dominar la naturaleza pecaminosa por el poder del Espíritu Santo. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque en muchas áreas, Señor, todavía nos gobierna la carne, Señor, y decide nuestro horario. Y decide, Señor, lo que compramos y lo que no. Y si vamos a la iglesia o no, si abrimos la Biblia o no, Señor, cosas eternas. Padre, ayúdanos, por favor, Dios. No podemos seguir siendo controlados por alguien que ya está perdido, alguien que ya perdió, que ha sido derrotado y que nada tiene con nosotros, ni parte ni suerte. Dios mío, enséñanos, Padre, que podamos darte toda la gloria y la honra, Señor, con nuestras vidas, Señor. Como Abraham, que juremos, Señor, con la mano levantada, para que no diga la carne que ella nos dio algo, porque jamás nos ha dado nada, Dios. Que por lo menos no le dio, el rey de Sodoma no le dio nada, Señor. Abraham, fuiste tú, Señor. Fuiste tú quien lo entrenó. Fuiste tú, Señor, quien le dio la victoria sobrenatural sobre estos reyes. Padre mío, tú eres nuestro escudo, nuestra adarga, Señor. Tú eres nuestra protección, Señor. Eres tú, Señor. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a ser hombres y mujeres espirituales. Dios mío, ayúdanos a ver que no es cosa sencilla ser irresponsables y estar dejándonos llevar por la carne. Protégenos, Dios. Gracias, Señor, porque en ti hay plenitud de gozo. Gracias, Señor, porque en ti hay bendición, Dios. Bendice nuestras vidas. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, y el día de hoy volvemos a entregarte nuestras vidas y corazones, Padre. Permítenos, Señor, hacer el esfuerzo, Señor, porque vale la pena, Dios. Y requiere esfuerzo. No es gratuito, no es fácil, pero vale la pena, Señor. Por favor, ayúdanos a levantarnos, Señor, en tu Espíritu Santo. Ayúdanos a regresar a nuestras disciplinas espirituales.
Ayúdanos, Señor, a regresar a memorizar. Si estuvimos en Navegantes, ayúdanos a agarrar ese cuaderno abandonado de devocionales. Ayúdanos a retomar nuestra lista de oración. Ayúdanos a retomar, Señor, y recordar los textos. Ayúdanos a predicar el Evangelio, Dios, con los que estamos. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Padre, por favor, Dios. No queremos ser como Lot, Señor. No queremos que nos encuentre Kedorlaomer. No queremos, Señor. Por favor, entregamos nuestras vidas una vez más, Dios. Trae salvación, Señor. Trae victoria a Calvary Compañerismo Cristiano. Te lo ruego, mi Dios. Señor, trae avivamiento, trae despertar en cada persona, Señor, porque tú has llamado por su nombre a cada persona que está aquí. Señor, te pedimos por aquellos que están batallando, Señor, que están presos como Lot, Señor, todavía, que están en fuego cruzado por andar donde no deben, por no hacer lo que debían hacer. Dios, ayúdales, Padre, por favor, en tu misericordia, Señor, y que cuando les saques de ahí no elijan regresar a Sodoma, Dios, por favor, que elijan, Señor, quedarse contigo. Bendice nuestras vidas, bendice esta iglesia, Señor, y ponemos todas estas cosas, las pedimos en el nombre precioso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.